Mi novia publicó en su graduación: por fin puedo dejar de fingir que amo a este perdedor. El karma la dejó en la ruina. Mi nombre es Jesús. Tengo 26 años y trabajo como chofer privado. No es un trabajo llamativo, pero es estable. Me permite pagar mis gastos, ahorrar un poco y mantener cierta tranquilidad. O al menos eso creía. A Heréndira la conocí hace 2 años. En ese momento, ella ya había dejado la universidad. No fue porque quisiera, sino porque no pudo seguir pagando. Estudiaba contaduría, pero se salió a media carrera cuando su situación económica se complicó. Cuando la conocí, estaba en una etapa difícil, tratando de ver qué hacer con su vida. Recuerdo la primera vez que hablamos de eso. Estábamos sentados en una cafetería pequeña. No había mucha gente, y el ambiente era tranquilo. Ella estaba seria, mirando su taza. Tuve que dejar la escuela, me dijo. Ya no podía pagarla. No lo dijo llorando ni buscando consuelo. Lo dijo como alguien que ya había aceptado su realidad. En ese momento apenas nos estábamos conociendo. Salíamos de vez en cuando, nada formal. Pero algo en su forma de hablar me llamó la atención. No se hacía la víctima, no exageraba. Solo, seguía adelante. Al principio, solo la invitaba a salir más seguido. Después, poco a poco, empecé a ayudarla con cosas pequeñas. Comida, transporte, gastos básicos. Nunca fue algo que ella exigiera directamente. Yo lo ofrecía. Con el tiempo, eso cambió. Nos hicimos novios a los pocos meses. Y ahí fue cuando tomé una decisión que ahora no sé si fue buena o simplemente ingenua. Le propuse que retomara sus estudios. «Puedo ayudarte», le dije. «No tienes que dejarlo así». Ella no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, pensándolo. «¿De verdad harías eso?», preguntó. Le dije que sí. A partir de ahí, todo empezó a girar en torno a eso. Yo trabajaba más horas. Aceptaba más viajes. Me organizaba para cubrir sus colegiaturas, materiales, transporte, prácticamente todo. No era fácil, pero tampoco lo veía como una carga. Sentía que estaba invirtiendo en algo importante. Ella volvió a la universidad. Al inicio, era muy agradecida. Me decía que no sabía cómo devolverme lo que estaba haciendo por ella. Que cuando terminara, todo iba a cambiar para los dos. Yo le creí. Nos mudamos juntos relativamente rápido, menos de 1 año después de empezar la relación. Era un departamento sencillo, pero suficiente. Yo pagaba todo: renta, servicios, comida. Ella se enfocaba en estudiar. Nunca me quejé. De hecho, me sentía orgulloso. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Que estaba apoyando a alguien que lo necesitaba y que, en el futuro, eso nos beneficiaría a ambos. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. No fue algo repentino. Fue gradual. Heréndira empezó a pasar más tiempo fuera de casa. Al principio eran tareas, trabajos en equipo, cosas normales de la universidad. Luego comenzaron las reuniones, eventos, salidas con compañeros. Nada extraño, en apariencia. Pero dejó de contarme cosas. Antes me hablaba de sus clases, de lo que aprendía, de sus profesores. Después, sus respuestas se volvieron cortas. Bien. Normal. Nada importante. También cambió su actitud conmigo. Se volvió más distante. Ya no había la misma cercanía. Las conversaciones se volvieron superficiales. Yo lo atribuía al estrés. A la presión de retomar la carrera. A todo lo que implicaba. Nunca pensé que el problema fuera más profundo. Cuando llegó su etapa de pasantías, su vida empezó a mejorar, pero nuestra relación no. Consiguió un puesto en una empresa importante. Fue una gran oportunidad. De esas que realmente pueden cambiar el rumbo de una persona. Ella estaba feliz. Y yo también por ella. Ese día lo celebramos en casa. Compré comida y algo para brindar.
Ella hablaba emocionada, haciendo planes, imaginando el futuro. Esto es solo el inicio, decía. Todo va a cambiar. Tenía razón. Pero no de la forma en que yo esperaba. A partir de ese momento, la distancia aumentó. Ya no solo era la universidad. También era el trabajo. Llegaba tarde. A veces ni siquiera cenaba en casa. Decía que comía con sus compañeros o que no tenía hambre. También empezó a cambiar su forma de vestir, de arreglarse. Era evidente que estaba en otra etapa. Yo lo notaba, pero no decía nada. Hay algo que entendí demasiado tarde: cuando quieres que algo funcione, eres capaz de ignorar señales muy claras. El día de su graduación llegó. Para mí era importante. Sentía que todo el esfuerzo finalmente tenía sentido. Le pregunté a qué hora sería la ceremonia. No puedes ir, me dijo. Así, sin rodeos. ¿Por qué? Pregunté. Solo pueden entrar los graduados. No me convenció, pero tampoco discutí. Bueno, entonces después celebramos, le dije. Ella dudó. Voy a ver, porque probablemente haga algo con mis compañeros. Eso me incomodó, pero lo dejé pasar. Ese día se fue temprano. Se arregló más de lo normal. Antes de salir, apenas me miró. Luego hablamos, dijo. Y se fue. Yo me quedé en el departamento, esperando. Pasaron horas. No recibí mensajes. No recibí llamadas. Decidí no molestarla. Pensé que estaba ocupada. Hasta que llegó una notificación. Una publicación. Era de ella. Una foto en blanco y negro. Salíamos los dos. Una foto antigua, de cuando empezamos. Al principio no entendí. Hasta que leí el texto. Por fin puedo dejar de fingir que amo a este perdedor. Me quedé en silencio. Pensé que era una broma. Luego vi los comentarios. Eres mi ídola. Solo lo usaste, qué bien jugado. Pobre tipo, solo fue el cajero automático. ¿Cómo aguantaste tanto? Nadie dudaba. Nadie cuestionaba. Todos parecían saber algo que yo no. Intenté llamarla. No contestó. Intenté escribirle. No le llegaron los mensajes. Me había bloqueado. Sin explicación. Sin nada. Solo esa publicación. Fui al cuarto. Abrí el closet. Vacío. Completamente vacío. No fue impulsivo. Lo planeó. Todo. Me senté en la cama, tratando de procesarlo. Hasta que mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Esa perra cree que se saldrá con la suya, pero yo te ayudaré a acabar con su carrera. Me quedé mirando la pantalla. Sin saber quién lo enviaba. Sin entender todavía en qué me estaba metiendo. El teléfono empezó a vibrar otra vez. El mismo número. Llamada entrante. Contesté sin pensarlo. ¿Qué quieres? ¿Jesús? Preguntó una voz femenina. Sí. Habla. Soy Laura. Compañera de Heréndira. Habla rápido. Hubo un pequeño silencio, como si no esperara ese tono. Acabo de salir de su graduación, dijo. Y creo que hay cosas que debería saber. Ya sé suficiente, respondí. Sé que llevaba tiempo viéndome como un idiota. No solo eso, dijo. Siempre hablaba de ti así. Decía que tenía a alguien que le pagaba todo. Que era su respaldo mientras terminaba la carrera. Apreté el teléfono con más fuerza. Decía que en cuanto consiguiera trabajo y se graduara, te iba a dejar, continuó. Que eras temporal. Solté una risa breve, sin humor. Claro, todo muy planeado. Sí, respondió. Muy planeado. Hubo un silencio corto. Pero eso no es lo peor. Entonces dilo, respondí. Ya no me sorprende nada. Está metida en cosas ilegales en la empresa, dijo.
Fraudes fiscales, facturas falsas, movimientos raros. Mi enojo se volvió algo más enfocado. ¿Y tú cómo sabes eso? Porque trabajé ahí, respondió. ¿Y por qué lo vi? Y porque ella misma se jactaba de eso cuando pensaba que nadie importante la escuchaba. No dudó ni un segundo. También consiguió ese puesto acostándose con el jefe. No reaccioné con sorpresa. Solo asentí en silencio, como si confirmara algo que ya sospechaba. Y lo peor, continuó, es que hace unos minutos estaba hablando de ti otra vez. Eso sí me interesó. ¿Qué dijo? Laura soltó una pequeña risa amarga. ¿Que dejó su laptop en tu casa? Miré automáticamente hacia el cuarto. Y que no le preocupa, continuó. Que luego pasará por ella. Porque tú, hizo una pausa, porque tú eres un idiota patético que seguro va a aprovechar cualquier excusa para volver a verla. Hubo un silencio. Pero dentro de mí algo cambió. No fue dolor. Fue otra cosa. ¿Dijo eso, así? Tal cual, respondió. Y todos se rieron. Apreté la mandíbula. Perfecto, dije en voz baja. Jesús. No, la interrumpí. Ya entendí todo. Miré el departamento vacío. El closet. La cama. El silencio. Voy a destruir todo, dije. Su laptop, sus cosas, lo que haya dejado. Que no le quede nada. No hagas eso, respondió de inmediato. ¿Por qué no? Porque eso no es venganza. Eso es impulsivo. Y además, es evidencia. Esa palabra me detuvo. ¿Evidencia? Sí, dijo. Si lo que te dije es cierto, esa laptop puede tener todo. Archivos, correos, documentos. Pruebas reales. Me quedé en silencio. ¿Sabes lo que significa eso? Continuó. No solo la hundes a ella. También a la empresa. Mi respiración se volvió más lenta. Más controlada. Quiero hacerlo bien, dijo Laura. No quiero solo desquitarme. Quiero que paguen. Yo también, respondí. Y esta vez era verdad. Entonces escúchame, dijo. Sé cómo desbloquear esa laptop. Levanté la mirada. ¿Cómo? Estudié informática, respondió. Y además, conozco a Heréndira. Sé cómo piensa. Sé qué contraseñas usaría. Eso me hizo sonreír por primera vez, pero no de alegría. ¿Dónde estás? Pregunté. En la fiesta de graduación, respondió. Pero ya me voy. Ven, dije. Te mando la ubicación. Dame 15 minutos. Colgamos. Me levanté de la cama y fui directo al área donde solíamos trabajar. Busqué unos segundos hasta encontrarla. La laptop. Ahí estaba. Cerrada. Intacta. Como si me estuviera esperando. La tomé y la puse sobre la mesa. La observé unos segundos. Todo lo que había pasado, estaba conectado a ese objeto. Todo. Por primera vez desde que vi la publicación, sentí algo parecido a control. No sobre ella, sino sobre lo que venía. Nos encontramos en una cafetería discreta, no muy lejos del departamento. Era tarde, así que había poca gente. El ambiente era tranquilo, casi indiferente a lo que estaba pasando. Laura llegó con ropa formal, todavía de la graduación. Pero su expresión no era de celebración. Era seria. Determinada. Se sentó frente a mí. ¿La tienes? Deslicé la laptop sobre la mesa. Ella la abrió sin decir nada más. ¿Estás seguro de esto? Preguntó, sin mirarme. Más que nunca. Encendió el equipo. Apareció la pantalla de bloqueo. Bien, murmuró. Empezó a escribir. Primer intento. Error. Segundo intento. Error. No parecía nerviosa. Al contrario, estaba concentrada.
Ella no es tan lista como cree, dijo. Solo se siente superior. Tercer intento. Error. Cuarto intento. La pantalla cambió. Acceso concedido. Listo, dijo, como si fuera algo normal. La observé. Eso fue rápido. Te dije que la conocía. Empezó a revisar archivos. Carpetas. Documentos. Correos. Todo. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era tenso, enfocado. Aquí, dijo de pronto. Giró la pantalla hacia mí. Archivos de facturación. Listas. Nombres. Cantidades. Facturas falsas, explicó. Esto no es normal. Siguió abriendo más cosas. Correos internos, murmuró. Transferencias, esto es grande. Mientras más veía, más claro se volvía. No era algo pequeño. No era un error aislado. Era un sistema. Con esto, dijo Laura, podemos hacer mucho daño. La miré. No quiero hacer daño, respondí. Quiero que paguen. Ella asintió. Entonces hay que hacerlo bien. ¿Qué propones? Dos cosas, dijo. Primero, respaldamos todo. Nada se borra. Nada se altera. Asentí. Segundo, esto no solo se queda entre nosotros. ¿Policía? Sí, respondió. Pero también hay que exponerlo. Porque si solo lo llevamos por la vía legal, puede que lo intenten ocultar. Eso tenía sentido. Entonces hacemos ambas cosas, dije. Laura me miró fijamente. ¿Estás listo para eso? Pensé en la publicación. En los comentarios. En su risa, probablemente, mientras todo eso pasaba. Sí. No dudé. Pasamos la siguiente hora copiando todo. Archivos. Correos. Capturas. Cada documento que parecía relevante. Laura sabía exactamente qué buscar. No era improvisado. Era como si hubiera esperado este momento. Con esto, dijo finalmente, no hay forma de que salga limpia. Cerró la laptop. El silencio volvió. Pero ahora era diferente. Se acabó para ella, dije. Laura negó ligeramente con la cabeza. No, corrigió. Apenas empieza. Salimos de la cafetería poco después. Cada uno con una copia de todo. Con un plan claro. Y con algo en común. No era tristeza. No era decepción. Era algo más directo. Más simple. Que pagara. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Después de salir de la cafetería, cada paso que di tenía una sensación extraña, como si ya no estuviera reaccionando a lo que pasó, sino ejecutando algo que llevaba tiempo acumulándose sin darme cuenta. No era impulso. Era decisión. Al día siguiente, fui directamente a la policía. No lo pensé demasiado, porque si lo hacía, existía la posibilidad de dudar. Y ya había decidido que no iba a dudar. Entré con la laptop en una mochila y una carpeta con copias de los archivos que Laura y yo habíamos resguardado. No iba a dejar todo en un solo lugar. Al principio, no fue sencillo. El oficial que me atendió parecía escéptico. No por desinterés, sino porque lo que estaba presentando no era una queja común. ¿Está seguro de lo que está diciendo? Me preguntó mientras revisaba por encima los documentos. Sí. ¿Y cómo obtuvo esta información? Esa era la parte delicada. Vivía con una de las personas involucradas, respondí. Dejó el equipo en mi domicilio. No di más detalles de los necesarios. El oficial me observó unos segundos, evaluando. Luego llamó a alguien más. Un superior, probablemente. La laptop fue revisada por un equipo más especializado. No pasó mucho tiempo antes de que el ambiente cambiara. Lo que al inicio parecía una denuncia dudosa, empezó a tomar peso. Vamos a iniciar una investigación formal,
me dijeron finalmente. Pero esto no es inmediato. Lo entiendo. Y lo entendía. Pero también sabía que no todo dependía de la vía legal. Mientras la policía hacía su parte, Laura hacía la suya. No hablábamos constantemente, pero estábamos coordinados. Sabíamos que esto no se trataba solo de presentar pruebas, sino de evitar que todo se enterrara. 2 días después, me escribió. ¿Está listo? No pregunté qué. Ya lo sabía. Minutos después, empezó a circular. Una publicación. Directa. Sin rodeos. Esta empresa ha estado estafando a sus clientes durante años. El texto iba acompañado de documentos, capturas, fragmentos de correos. Pruebas claras. Y, lo más importante. Fotos. El jefe. Y Heréndira. Sus nombres no estaban ocultos. No era una insinuación. Era una acusación respaldada. La publicación empezó a moverse rápido. Compartidos. Comentarios. Reacciones. La gente no tarda en reaccionar cuando hay escándalo, pero menos cuando hay pruebas. No pasó mucho tiempo antes de que la empresa intentara responder. Pero ya era tarde. Porque mientras todo eso se hacía público, la policía ya estaba actuando. El arresto no fue inmediato, pero tampoco tardó. Primero fueron las oficinas. Inspecciones. Auditorías. Luego vinieron las detenciones. El jefe fue uno de los primeros. Y después. Heréndira. No estuve ahí para verlo. Pero no lo necesitaba. Me enteré por una llamada. De ella. Número desconocido. Contesté. Bueno. Silencio. Luego su voz. ¿Fuiste tú? No respondí de inmediato. ¿Fuiste tú, maldito? Repitió, ahora con la voz quebrada. Sí. No tenía sentido negarlo. Escuché cómo respiraba al otro lado. ¿Por qué hiciste esto? Esa pregunta me hizo fruncir el ceño. ¿De verdad preguntas eso? Me arruinaste la vida. Gritó. Cerré los ojos un momento. No, respondí. Tú lo hiciste sola. Hubo un silencio. Luego empezó a llorar. Pero no era un llanto de arrepentimiento. Era de desesperación. Podíamos arreglarlo, dijo entre sollozos. Solo era una broma, lo de la publicación. No respondí. Jesús, continuó. Por favor. Ahí fue cuando entendí algo. No estaba arrepentida por lo que hizo. Estaba arrepentida porque la atraparon. Se acabó, dije. No, susurró. No puedes hacerme esto. Ya está hecho. Colgué. No hubo más que decir. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Las pruebas eran demasiado claras. Los documentos. Los correos. Las transacciones. Todo apuntaba a lo mismo. Fraude. Manipulación fiscal. Encubrimiento. La empresa fue clausurada. El caso se volvió público. Y no solo en redes. También en medios más grandes. El jefe recibió una condena más severa. Heréndira. 3 años. Y la pérdida de su cédula profesional. Todo por lo que trabajó. Todo lo que justificó. Todo lo que creyó que había conseguido. Se desmoronó. Pasaron semanas después de eso. El ruido bajó. La gente dejó de hablar del tema. Como siempre. Pero las consecuencias se quedaron. Un día, Laura me escribió. Gracias. Nos vimos de nuevo en la misma cafetería. Esta vez, el ambiente era diferente. Más tranquilo. Más cerrado. No lo habría logrado sin ti, dijo. Tú ya sabías todo, respondí. Pero necesitaba a alguien que diera el paso. Asentí. Hubo un silencio breve. ¿Te arrepientes? Preguntó. Pensé unos segundos. No en ella.
No en la relación, sino en todo. No, respondí. Y era verdad. No sentía culpa. No sentía satisfacción exagerada. Solo, cierre. Laura sonrió ligeramente. Entonces valió la pena. Sí. Nos despedimos poco después. No intercambiamos más de lo necesario. No éramos amigos. Solo, dos personas que coincidieron en el momento correcto. Volví al departamento esa noche. Vacío. Pero ya no se sentía igual. No era abandono. Era espacio. Caminé por las habitaciones sin prisa. Sin recuerdos que evitar. Sin preguntas sin respuesta. Me detuve frente al closet. El mismo lugar donde todo se hizo evidente. Ahora, no había nada. Y por primera vez. Eso no me molestó. Apagué las luces. Me senté en la sala. Y entendí algo simple. No fue el engaño lo que más dolió. Fue darme cuenta de que nunca fue real. Pero también entendí otra cosa. Que al final, cada decisión tiene un precio. Y esta vez, no fui yo quien lo pagó. Actualización. Hola a todos. No sé cuántas personas de las que están leyendo esto vieron mi historia original, pero antes que nada, gracias. De verdad. He recibido muchos mensajes a lo largo de estos años, algunos apoyando, otros cuestionando, otros simplemente curiosos. No respondí a casi ninguno, y no fue por mala intención, sino porque, siendo honesto, cerré ese capítulo por completo. Tanto, que incluso olvidé que había escrito ese post. Seguí con mi vida. Cambié de rutinas, de entorno, de prioridades. No todo fue perfecto después de lo que pasó, pero sí fue más estable. Aprendí a estar solo, a no construir mi vida alrededor de otra persona y a no ignorar señales que antes hubiera justificado. Por eso estoy escribiendo esto ahora. Porque algo que creí terminado, volvió. Y esta vez no fue solo un recuerdo. Fue real. Hace unas semanas, a principios de marzo de 2026, empecé a recibir mensajes en mi celular. Al inicio no les di importancia. Eran de números desconocidos, con textos cortos, sin contexto claro. El primero decía: pagarás por lo que hiciste. No era la primera vez que recibía algo así. Después de todo lo que pasó en 2023, era normal que de vez en cuando llegara algún mensaje extraño. Gente que opinaba, que insultaba, que apoyaba. Así que lo ignoré. Luego llegó otro. Te observo cada día. Ese sí me hizo detenerme un segundo más de lo normal. Pero aún así, lo dejé pasar. Pensé que era alguien intentando asustar o simplemente una broma de mal gusto. El tercer mensaje fue distinto. Cuando menos lo esperes, todo terminará. Ese ya no parecía un comentario cualquiera. Pero había algo más. Todos esos mensajes venían con enlaces. Supuestas fotos. Archivos. Cosas que claramente querían que abriera. Y ahí fue donde algo me hizo frenar. Nunca los abrí. No por intuición emocional, sino por lógica. Parecía el tipo de enlace que te mandan para robar información o infectar tu teléfono. Una estafa común. Así que los ignoré completamente. Bloqueé los números. Y seguí con mi rutina. Durante varios días, no pasó nada más. ¿Hasta qué pasó? Era una mañana normal. Tenía que ir a trabajar temprano, como siempre. Bajé al estacionamiento sin prisa, pensando en cosas rutinarias. Nada fuera de lo normal. Hasta que vi el piso. Había un charco debajo de mi auto. Al principio pensé que era agua. Tal vez algo del aire acondicionado, o simplemente humedad. Pero cuando me acerqué, algo no cuadraba. El color. La consistencia. No era agua. Me agaché. Y fue ahí cuando lo entendí. Líquido de frenos. Sentí un golpe en el estómago. No fue inmediato, pero en segundos todo empezó a encajar. Me levanté rápido y revisé el auto. No soy mecánico,
pero tampoco soy ignorante. Sé lo básico. Y lo que vi no dejaba dudas. Los conductos estaban manipulados. No era una falla. No era desgaste. Alguien lo hizo. Alguien cortó los frenos. Ese fue el primer momento en el que realmente sentí miedo. No enojo. No rabia. Miedo. Porque eso ya no era un mensaje. Era un intento real de hacer daño. Y fue en ese momento cuando conecté todo. Los mensajes. Las amenazas. Los enlaces. No era alguien al azar. Era alguien que sabía quién era yo. Ese mismo día fui a poner una denuncia. Expliqué todo. Los mensajes, el auto, las sospechas. Pero siendo honesto, en ese momento no pensé en Heréndira. Sí, suena extraño después de todo lo que pasó. Pero habían pasado años. Para mí, ella era parte de algo terminado. No alguien presente. La policía tomó el caso, revisaron el vehículo, tomaron nota de los mensajes. Me dijeron que estarían atentos, pero que debía mantener precaución. Cambiar rutinas. Estar alerta. No abrir enlaces sospechosos. Nada que no supiera ya. Pero aún así, no imaginé lo que vendría después. Pasaron unos días sin nada nuevo. Ni mensajes. Ni señales. Empecé a pensar que tal vez había sido algo aislado. Un intento fallido. Un susto. Hasta esa noche. Era tarde. Estaba en casa, tranquilo. No estaba haciendo nada especial. Solo tratando de cerrar el día como cualquier otro. Y entonces escuché un ruido. No fue fuerte. Pero fue claro. Venía de la puerta. Al principio pensé que lo había imaginado. Hasta que lo escuché otra vez. Más claro. Más intencional. Me levanté en silencio. Caminé despacio. Y miré hacia la entrada. La cerradura se estaba moviendo. Alguien estaba intentando abrir. Sentí como el cuerpo se me tensó por completo. No grité. No hice ruido. Solo tomé el teléfono y marqué a la policía. Mientras el operador respondía, me acerqué lo suficiente para ver por la mirilla. Y ahí la vi. Heréndira. No hubo duda. Era ella. Más delgada. Más dura. Pero era ella. Tenía algo en la mano. Al principio no lo distinguí bien. Pero cuando se movió, lo vi. Un cuchillo. Guardado parcialmente en su bolso, pero visible. Mi respiración se volvió pesada. ¿Cuál es su emergencia? Escuché del otro lado. Hay alguien intentando entrar a mi casa, dije en voz baja. Está armada. ¿Puede identificar a la persona? Sí. Hubo un silencio breve. Es alguien que ya estuvo en prisión. No di su nombre en ese momento. No hacía falta. Mientras hablaba, ella dejó de intentar forzar la cerradura. Se quedó quieta. Como si supiera. Como si sintiera que la estaban observando. Luego habló. Sé que estás ahí, dijo. Su voz era diferente. Fría. Controlada. Sal. No respondí. ¿Crees que esto terminó? Continuó. ¿Crees que puedes arruinarme la vida y seguir como si nada? Sentí un escalofrío. Vas a pagar, dijo. La policía ya viene, respondí, sin abrir la puerta. Hubo un silencio. Luego, una risa. Perfecto. Se quedó unos segundos más. Luego escuché pasos. Se estaba yendo. Pero no corriendo. Caminando. Como si no le importara. La policía llegó minutos después. Tomaron mi declaración. Revisaron el área. Pero ella ya no estaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que la encontraran. No sé exactamente cómo, pero lo hicieron. Y esta vez, no hubo duda. Intento de allanamiento. Amenazas.
Posesión de arma. Y con antecedentes. No necesitaban mucho más. Heréndira volvió a prisión. Esta vez, no por fraude, sino por algo más directo. Más peligroso. No escribo esto por morbo. Ni por dramatizar. Lo escribo porque, si algo aprendí de todo esto, es que hay personas que no sueltan. No porque te quieran, sino porque no aceptan perder. Yo seguí adelante. Ella no. Y esa diferencia, lo cambia todo. Cuídense. En serio. A veces uno piensa que las cosas ya terminaron. Pero no siempre es así.